Una indignación muy grande, como decíamos, bueno, por las portadas también de los diarios, sobre los precios de las farmacias y los medicamentos. Crisólogo Cáceres, quien es presidente de ASPEC, se encuentra en la línea telefónica. Crisólogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido nuevamente. Hola Mario, un gusto estar en tu programa, como siempre, pues tratando un tema tan inquietante para la salud pública, ¿no? Así es realmente preocupante, por ejemplo, el tema de las medicinas, ¿no? Y el precio, lo han elevado demasiado, o si no, no te ofrecen el medicamento. Por ejemplo, los genéricos tampoco los venden. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Por qué juegan con el cliente de esta manera en medio de la pandemia, un estado de emergencia? No puede ser, la gente está indignada. La gente está indignada y lo que es peor, las empresas involucradas dicen que no, pues que no es culpa de ellas, no se exoneran de responsabilidad y más bien le trasladan la pelota a los consumidores que han comprado demasiados productos, ¿no? Ese es Claro. el asunto. Y básicamente ahora resulta muy complicado encontrar un medicamento genérico, solo están los de marca, y si tienes la suerte de encontrar un medicamento genérico, su precio también ya se elevó. El problema es que las dosis para tratar las patologías para las cuales están indicados estos medicamentos, las dosis implica comprar muchas unidades, 10, 20 unidades, y ahí se te va la plata porque los precios son estratosféricos. Sí, Es un pues. tema de salud pública e incluso que involucra la vida de las personas. Claro, sí, así nomás un blister de acitromicina, por ejemplo, que antes costaba pues 10 soles, supongamos, ¿no? Ahora te Ajá. cuesta 40 soles. Y O si sea, no, no hay, ¿no? y fíjate tú, y la gente no está trabajando, Mario. No No, está pues. trabajando. Entonces, la gente, ¿qué está haciendo? Está quemando los pocos ahorros que tenían. La gente está desesperada buscando cobrar el bono o los bonos otorgados por el gobierno. La gente está acudiendo a retirar dinero de las AFPs. Es decir, la gente está consumiendo lo poco que haya podido acumular a lo largo de estos años y encima los medicamentos se disparan. Pero yo, Entonces, esa es una situación frente a la cual hay varias cosas que señalar. La primera, que los consumidores, como son tan vulnerables, no pueden hacer nada por sí mismos, sino que corresponde al Estado actuar. Con arreglo al artículo 65 de la Constitución, el Estado defiende el interés de los consumidores. ¿Qué se puede hacer en este caso? En primer lugar, acá se están produciendo eventuales comportamientos vinculados a la especulación, los cuales tienen que ser investigados para determinar responsabilidades en caso las hubiere. Para el efecto existe un artículo en el Código Penal que es el artículo 234. Dicho artículo señala de que en caso se produzcan estas conductas especulativas en relación a los precios de productos de primera necesidad fijados por la autoridad, se procederá a iniciar las investigaciones y aplicar sanciones penales. El gran problema, mi querido Mario, es que este artículo 234 del Código Penal es inaplicable. ¿Por qué es inaplicable? Porque no se señala qué autoridad tiene que fijar la lista de precios y porque dicha lista de precios no existe. Entonces, al no haber una autoridad y al no haber una lista de precios, este artículo referido a la especulación es un saludo a la bandera. Y además, el artículo 233 del Código Penal que existía antes fue derogado misteriosamente durante el segundo gobierno del señor Alan García. Entonces, ¿qué tienes? Que los delitos económicos más importantes, como son el acaparamiento y la especulación, en este momento no pueden ser sancionados en la vía penal como correspondería. Lo que tú tienes, sin embargo, es un decreto de urgencia expedido a fines del año pasado por el gobierno, que es el decreto de urgencia 007, como el agente James Bond, que dice de que todas las boticas y farmacias tienen que garantizar a los consumidores un stock mínimo de medicamentos genéricos que son los de uso más frecuente, ¿no? claro. Como la citromicina, el paracetamol, el omeprazol, la metformina, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, hay un decreto que establece la obligatoriedad de tener esto en stock. Cuando las farmacias aducen que no tienen dicho stock, están incumpliendo lo dispuesto por este decreto de urgencia. Entonces, tú tienes acá dos situaciones. Primero, que el decreto de urgencia, si está siendo incumplido, tendría que ser investigado, fiscalizado y sancionado por el Ministerio de Salud. Segundo, en cuanto al artículo 234 del Código Penal, que no está vigente por las razones que te he explicado, se tendría que expedir por parte del Congreso, y creo que ya están trabajando en eso, una ley que señale qué autoridad tiene que expedir y en cuánto plazo tiene que expedir la lista de medicamentos de primera necesidad. Claro. Y darle un plazo lo más breve posible porque estamos en plena emergencia para que esta lista exista. Cuando esto se dé, los precios van a tender a la baja. ¿Por qué? Porque ya habría la amenaza de cárcel, ya habría la amenaza de pagar reparaciones civiles, etcétera, etcétera. Entonces,
Como te dije hace unos instantes, los consumidores, tú y yo, que somos consumidores de a pie, no podemos hacer mucho frente a esta situación, sino que corresponde al Estado, a través del Poder Ejecutivo y a través del Poder Legislativo, adoptar las medidas para que esta situación cambie. Ahora, hay otra cosa también, quisólogo, ¿no? El tema de cuando una persona va a una farmacia y pide su medicamento, pues y estás pidiendo el medicamento que no es el original, sino estás pidiendo pues el genérico. A veces Claro. no te lo quieren vender, ¿no? Entonces la gente se ve desesperada y dice, por ejemplo, pero si esto me cuesta 280 soles, cuando el genérico me cuesta 50 soles, en muchos casos, y no lo quieren vender, ¿a dónde puede ir ese paciente, a dónde puede ir esa persona que yo sé que en medio de la desesperación tiene que pagar muchas veces por ese medicamento, pues, ¿no? El de marca? Claro, ahí tienes un problema, ¿no? Como te digo, tú tienes el tema del decreto de urgencia 007 que establece lo del stock mínimo, que ya comentamos. Aparte, habría que ver si la farmacia cumplió con su obligación de reportar los precios al Observatorio de Precios de Medicamentos de la DIGEMIT, que es un portal web que opera desde hace algunos años y al que se opuso, dicho sea paso, gran parte de la industria. Es un portal en el que tienen que estar declarados los precios en tiempo real de los medicamentos que expende cada una de las boticas de farmacia del país, de modo tal que el consumidor, antes de salir de su domicilio, mire, chequee, mira, esto Claro. está más caro en la farmacia tal, está más caro en la farmacia cual, me voy a... Y si llegas a ese lugar y el precio difiere el que está declarado en el observatorio, también eso es otro tipo de infracción que puede ser denunciada. Claro, esto de repente, Mario, es muy alambicado para cualquier consumidor, pero así es. Y sin embargo, algunos colegas tuyos ya han investigado, ya han verificado por curiosidad periodística, han verificado si los precios están actualizados y están descubriendo que en varios casos no está actualizada la información. No, pues no está actualizado. Pues aparte también el tema del lado humano, ¿no? Del sentido humano, porque ¿cuánto gana, por ejemplo, imagínate, cada una de las farmacias cobrando durante este estado de emergencia por las medicinas? Bueno, los precios, como tú has dicho, se han incrementado en un 400, 500% en muchos casos, ¿no? Aparte de que los genéricos, como comentábamos, prácticamente han desaparecido. O sea, si tienes la dicha de encontrarlo, es como que te hubieras sacado la lotería. Ya muy difícil. Ah, Aunque encuentres el genérico, ha subido de precio. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Cuánto han ganado? Difícil saberlo, ¿no? No conozco los márgenes de ganancia que pueden tener las empresas. Básicamente, tú sabes que en el Perú hay un monopolio que no, tiene sí, casi el 90% del mercado de sí, medicamentos. sí, claro, Y eso claro. nos lleva a otra reflexión, ¿no? La necesidad de que el Perú cuente cuanto antes con una ley antimonopolios. Como tú recordarás, hubo una campaña en la cual finalmente se logró que el gobierno, con muy buen criterio, expidiera un decreto de urgencia con la ley antimonopolios. Luego vino la pandemia y se ha prolongado la entrada en vigencia de dicha ley hasta marzo del próximo año. Y Imagínate. esto a mí me resulta inquietante, más inquietante incluso que el tema de los medicamentos. Y te voy a decir por qué. Porque si tú pateas hasta marzo del próximo año la entrada en vigencia de la ley antimonopolios, estás dándole prácticamente a las empresas 10 meses más para que se fusionen, como pasó en el caso de la farmacia. 10 meses más para que, como muchas empresas van a quebrar, se van a rematar a precio de chauchilla. Entonces tú imagínate, nuestros grupos empresariales poderosos que va a comprar por acá, por allá, a precio huevo. Va a decir, si quieres, acepta mi plata, o si no, ya sabes cómo es, te vas a la quiebra. Entonces muchas empresas se van a rematar. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Que las empresas que tienen poder económico van a poder generar nuevos monopolios, porque van a comprar a precio de chauchilla. Entonces, este es un tema que requeriría que tengamos cuanto antes una autoridad que impida que se generen nuevos monopolios y no hasta el próximo año que empiece a entrar en funciones. A mí sí me preocupa que otros sectores, aparte de farmacia, porque ya tenemos muchos oligopolios en Perú, tienes el caso de la cerveza, tienes el caso de las AFPs, tienes el caso de la farmacia, en fin, tienes demasiados casos acá en el Perú. Es un desorden, es un desorden. Es un desorden. Y en 10 meses más, mi querido Mario, en 10 meses más, te repito esto, para que lo difundas en tus redes también, ¿cuántos monopolios más se van a poder generar? ¿Cuántos monopolios más se van a generar? Porque las empresas se van a poder rematar, ¿no? Entonces, esto sí es preocupante porque imagínate que se produzcan concentraciones similares en el rubro alimentos, Claro. que se produzcan concentraciones similares en el rubro transporte, no sé, en cadenas de distribución.
A mí sí me preocupa muchísimo esto. Y, Entonces, y debería de existir una sola autoridad que sea la que regule, ¿no? bueno, es que son diferentes mercados, ¿no? O sea, lo que ha pasado en el Perú es que se ha optado por una especialización, ¿no? Telecomunicaciones, con un regulador como Citel, energía, como Cidermin, pero lo que sí está unificado es que en el caso de la ley antimonopolios, la entidad del Estado que va a operar es el Indecopi. Y el Indecopi se ha estado preparando para esto durante bastante tiempo. Entonces los del Indecopi ya tienen claro lo que tienen que hacer, han estado generando sus procedimientos. Pero que solo la gente se queja, también el ciudadano a pie se queja diciendo que Indecopi no resuelve nada a veces. Bueno, yo no voy a defender lo que hago, deje de hacer el Indecopi, pero en todo caso el Indecopi tendría que salir a decir cuál es su posición en toda esta historia, ¿no? Claro. Lo cierto es que Indecopi, les guste a las personas o no les guste a las personas, es la autoridad que va a ver el tema antimonopolios. Ella es la autoridad que va a ver el tema antimonopolios. Yo estimo que debe estar preparado porque ha tenido tiempo más que suficiente para hacerlo sobre cómo se va a enfrentar esta nueva responsabilidad que asume. Ahora, imagínate, y Crisólogo, ahora encima, cuando aprueben la vacuna y cuando llegue la vacuna acá al Perú, o sea, estamos hablando del próximo año quizás, ¿no? Si es mucho, ¿cómo será también? Bueno, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar. Es más, Mario, el mundo ya cambió. No, el mundo ya cambió. Si tú antes le dabas la mano a las personas al saludarlas o le dabas un beso a la mejilla a las damas, ahora vas a tener que inclinar la cabeza nada más. O sea, claro, el contacto social se va a reducir. En el tema de las aerolíneas, que fue uno de los primeros rubros que saltó, los aviones van a tener que ser reconvertidos, ¿no? Porque claro, se habla de que los aviones van a tener que tener asientos en los cuales la fila del medio ya no esté ocupada, van a tener que volar con menos pasajeros, uno mirando hacia un lado, el otro mirando hacia otro lado, van a hacerse pruebas de temperatura antes del embarque y desembarque, lo cual va a encarecer el servicio. En el tema de los espectáculos públicos, por ejemplo, vemos que los espectáculos se han cancelado y no hay fecha cierta para que esto pase, a menos de que se incorporen nuevos procedimientos de salud que hasta la fecha no existen. La educación, estamos mirando, y ahora va a ser una educación que va a haber, necesariamente en muchos casos, va a tener que ser virtual, ¿no? Porque ya muchas personas van a desconfiar de enviar a sus hijos a los colegios. Y el teletrabajo, por citar otro ejemplo, ¿no? Claro, pero sí hay que tener en cuenta, Crisólogo, también para un poco no crear pues en la gente este pánico, ¿no? De que toda la vida vamos a tener que estar, por ejemplo, en el asiento de ventanilla en un avión y que la otra persona esté en el pasillo y que al medio no haya nada. No, no es que esto vaya a durar. Esto es hasta que se encuentre realmente la cura para esta pandemia, ¿no? O sea, o que todos estemos inmunizados. Bueno, ese es un tema que se va a ir viendo seguramente, se va a ir construyendo esa nueva realidad paso a paso, ¿no? Pero hoy en día la gente sí está desarrollando una comprensible aversión a tener cercanía con otra persona. Es comprensible, ¿no? Porque ahora uno no sabe. Más aún en espacios cerrados por largas jornadas, ¿no? Claro. Viajes que duran bastantes horas. Entonces, una medida que no sea debida, prolijamente implementada, puede generar una afectación a la salud quizás irreversible de la persona. Claro. Son temas o sea, es un nuevo mundo, ¿no, Mario? Es un nuevo mundo del que vamos a hablar. Incluso, fíjate, en los mercados internacionales ya no hay tanta demanda de petróleo, los precios del petróleo han caído a niveles históricos nunca antes vistos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la industria petrolera? Mientras tanto, ya empresas que fabrican automóviles van anunciando cada vez en mayores números que van a fabricar automóviles eléctricos, ¿no? O automóviles movidos a energía solar. Ahora, los vehículos, mira, ¿qué va a pasar con la venta de automóviles? Claro, o sea, ahora, justamente hablando de los automóviles y que tiene que ver con esta sinergia económica y cómo es que se va a mover esta ruleta, el tema, por ejemplo, yo escuchaba una entrevista de Oppenheimer con un economista, ¿no? Y este economista, bueno, al cual pues en algún momento yo no le creía mucho, pero dijo que dos de las economías que en América Latina iban a funcionar y que son de las más estables son la del Perú y Chile. ¿Esto es cierto? ¿Tú lo consideras así? No, yo quisiera creerlo. Lo cierto es que el Perú ha tenido un manejo financiero bastante remarcable en los últimos años, ¿no? Y eso es que le ha permitido contar con espaldas financieras para poder efectuar desembolsos como los que viene efectuando tanto en el área de salud como en el tema social. Eso es muy bueno. Pero van a haber cambios en la humanidad, pues a no dudarlo. Se anunciaba el otro día que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, está vendiendo sus acciones en bancos
y en aerolíneas, porque dice que se trata de negocios que van a sufrir de repente cambios irreversibles. Fíjate, en el caso de los bancos, ya no van a poder tener, la gente se muestra reticente ahora a tomar el dinero en las manos. Ya la gente no quiere agarrar billetes ni monedas. No, porque van a pues. los contagios. Bueno, Entonces, todo se va, claro, en eso sí está bien, todo se va a digitalizar, pues, ¿no? Y también todo se va a bancarizar de alguna forma, ¿no? Así es. Fíjate, tú eres del mundo al que vamos a vivir. Imagínate, tú a fines del año pasado nosotros no nos podíamos imaginar ni remotamente que el mundo iba a vivir lo que estamos. Otro tema que conversamos acá, por ejemplo, con los chicos, acá en Noticiero, con nuestros compañeros, amigos de aquí del canal, era el tema de por qué a veces no se hacen monedas de plástico, ¿no? O billetes de plástico como en otros países, como en Australia, por ejemplo. Bueno, interesante. Mira qué innovadores. Fíjate tú. Claro, se podría hacer. Porque en el caso de la moneda, no es, lo que vale no es el material del cual está hecha. En el caso de la moneda, lo que vale es el respaldo. Correcto. Que tenga, ¿no? Correcto. Y con su sello de seguridad y de calidad. Muchas gracias, Crisólogo. Como siempre, es un gusto conversar contigo. Cuídate. Ya pues que se levante la cuarentena y de repente puedas estar acá en estudio para poder estar face to face, así frente a frente. Como antes. Claro, como antes, pues, ¿no? ¿Ah? Claro. No podemos estar así tampoco tan alejados, porque, a ver, claro, parte de los contagios que se han dado es porque nosotros somos países muy querendones, pues nosotros, a ver, ¿cuáles son los países que más contagios han tenido? Perú, España, Italia, Brasil, porque somos países así, pues no muy efusivos, por decirlo así, ¿no? Algunas cosas cambiarán, mi querido Mario, pero hay que seguir adelante. Bueno. Un gran abrazo y me ha encantado conversar contigo. Listo. Ya estaremos viendo pronto. Ya, Crisólogo, gracias a Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, que nos ha tratado un tema muy importante que tiene que ver con las medicinas, con los medicamentos.